Perfecto, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Estamos iniciando oficialmente la clase 3 de 5. En esta clase vamos a tener dos dinámicas. Vamos a ver una presentación que hice para una preparatoria recientemente de aquí de Tijuana, que es una presentación con la que nosotros justificamos por parte del Estado cuál debe ser la presentación de prevención de adicciones en las escuelas, en el lenguaje que ellos entienden, que es lo que nos permite a nosotros saber desarrollar como un proyecto que tenemos ahí con Luisa y con Judith. Debemos de saber identificar el lenguaje con lo que ellos nos van a entender, la percepción cognitiva. Tenemos que bajar a su lenguaje y que tenemos que saber utilizar palabras que van a ser entendibles, que van a ser digeribles. Entonces, la presentación es parte de la dinámica, se las voy a presentar ahorita, las imágenes. Vamos a hacer también una pequeña presentación cada uno de nosotros, simulando que todos nosotros somos un grupo de adolescentes y cómo cada uno de ustedes ahorita puede dar una leve presentación de 3 minutos de cuál sería para ustedes la metodología de hablarnos a nosotros, grupos de adolescentes, en función de la prevención, no solamente del consumo de una sustancia, sino de una adicción comportamental, y cómo pueden dar una retroalimentación. Esto es para qué, para poder ejercitar el qué, el cómo y el para qué. Entonces, hoy vamos, este método, el qué, el cómo y el para qué, eh, nos ayuda a nosotros a concluir mucho. Por ejemplo, les comento, en la neuropsicología siempre tenemos que tener identificado una cosa, el qué pasa, qué lo originó, qué está sucediendo, ¿vale? ¿Qué quiero hacer? ¿Vale? El qué. Y luego tenemos que tener identificado el cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr, cómo lo voy a resolver. O sea, siempre cualquier cosa que esté en tu vida. Y luego el para qué lo voy a hacer, para qué lo quiero en mi vida y para qué lo voy a lograr. El cerebro tiene una idea. Y luego de la idea desarrolla un método. Y después del método ejecuta la acción única y solamente si la acción tiene dedicatoria. Cuando a todo aquello que planeamos y analizamos, si no tiene dedicatoria, Elba, muy difícilmente lo vamos a querer concretar porque nuestra mente es caprichosa y el cerebro también. Tiene que tener dedicatoria. Lo que hago, por qué lo hago, para quién lo hago y por qué lo hago, ¿verdad? Entonces, en el qué, cómo y para qué, también va el para quién, ¿verdad? ¿Para qué voy a hacer lo que hago y para quién voy a hacer lo que hago? Entonces, dentro de la temática que nosotros vamos a estar manejando ahorita, tiene que estar esa metodología. Ahora, les comparto, dentro de lo que es la psicoanalítica y dentro también de lo que es la neuropsicología, tienen muy en común dos cosas, que analiza propiamente el estado cognitivo de la persona, el estado mental y el estado cognitivo en función de identificar la capacidad que tiene para identificar qué le sucede, cómo le sucede, y cómo lo puede resolver y para qué lo va a resolver. De hecho, esto hace mucha lógica, Heriberto, y nos va a llamar mucho a la lógica, porque muchos de nosotros podemos tener problemas o situaciones pendientes en nuestra vida. Sin embargo, si no tenemos una razón para qué resolverlos o para quién resolverlos, ahí lo dejamos. Sabemos qué está pasando, sabemos cómo está pasando, sabemos qué es el problema, cómo lo podemos resolver, pero si no tenemos un para qué resolverlo o para quién resolverlo, y muy en particular, si no nos incluimos nosotros en la primera persona del que, bueno, yo también soy importante para mí mismo, para mis proyectos, entonces no lo resolvemos. No sé si a ustedes les ha tocado, Emma Alcántara, que personas que a lo mejor tienen problemas, saben qué les está pasando, saben cómo les está pasando, pero al no tener una razón para resolverlo o con quién compartir lo que resuelvan, no lo resuelven. ¿Sí te ha pasado esto? ¿Conoces algunos? Ah, ok. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de algo que se llama la inconclusión de vida. Lo contrario a la conclusión es la inconclusión. ¿Ok? ¿Cómo te puedes dar tú cuenta del estado perceptivo que genera la identidad en un individuo cuando tiene identificado que ha concluido y también que está inconcluso? Entonces, cuando nosotros identificamos la inconclusión de las personas,
también nos vamos a dar cuenta qué tan factible va a ser que pueda salir adelante con un matrimonio, que pueda salir adelante con un trabajo, que pueda salir adelante con un proyecto, porque si es una persona que genera este método o este hábito de inconclusión, de que no termina lo que empieza y que o si pierde la motivación o la inspiración de por qué empezó, pues empieza entonces a dejar muchas cosas inconclusas. Entonces ahí ya nos damos cuenta nosotros que va a haber personas que tienen inconclusa una carrera, hay quien tiene inconclusa una maestría, hay quien tiene inconcluso un proyecto, hay quien tiene inconcluso una disculpa, hay quien tiene inconcluso pintar una pared, hay quien, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, un montón de cosas, o sea, de hecho, es un buen ejercicio, Judith, te digo, yo lo aprendí tanto en la psicoanalítica también como en la neuro, ¿ok? Que vale la pena que con los pacientes siempre hagamos una especie de inventario. ¿Qué tienes inconcluso en tu vida? ¿Qué has dejado inconcluso desde que tú te acuerdas? ¿Cuántas tareas dejaste inconclusas? ¿Cuántos estudios? ¿Cuántas asignaciones en tu casa? O sea, ¿cuántas cosas han quedado inconclusas? Entonces, luego se hace un inventario. ¿Qué sí has podido concluir? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta nosotros sobre esta variedad. Entonces, a nosotros es cuando viene el método del qué, el cómo y el para qué. Y luego para quién, ¿verdad? Entonces, que lo importante es que siempre podamos terminar lo que empezamos. Entonces, bueno, se los comento, es un pequeño comercial, salió a colación, pero bueno, entonces vamos a estar manejando ahorita lo que es la presentación. Esta presentación tuve que ser muy selectivo con las palabras porque era una escuela privada, pero al final de cuentas tuvo que ser revisado por 2 psicólogos para no herir susceptibilidades propiamente. Pero ¿qué sucede aquí? Que resulta que los que estaban hiriendo susceptibilidades eran los psicólogos, porque los alumnos tenían mucho más lenguaje adictivo y mucho más conocimiento sobre adicciones que los mismos psicólogos. Entonces, en sí, nosotros no hemos, así es, Carlos, ya te vi, te reíste, es que eso pasa. Todavía no hemos entendido de que los adolescentes de hoy en día nos arrebasan en un conocimiento de sustancias, están mucho más adelantados, así como nosotros fuimos más adelantados que nuestros padres, y que para nuestros padres o mayores, híjole, no, tú eres muy adelantado, no, es que esa es parte de la evolución, vamos a evolucionar para lo bueno, vamos a evolucionar para lo malo. Entonces, sí sirvió la presentación que les di. Sin embargo, ya al último, cuando me hablan, me dicen, oye, pero ¿qué pedo con la malilla? Y me quedo, cabrón, pues si tienes 14 años, espérame tantito, ¿cómo que qué pedo con la malilla, no? O sea, ya hablándote así, oye, pero, sí, o sea, pero ¿qué es eso de que sí te deja arriba la marihuana? Porque yo la he probado y sí, siento que me ataranto, pero no siento que me haya quedado arriba. Estás hablando que tiene 14 años. Entonces, más bien, quien tiene la hipersensibilidad auditiva no son los alumnos, muchas veces sino son los maestros. Pero bueno, tenemos que respetarlo y es parte de un orden, ¿sale? Entonces, vamos a compartir aquí pantalla y cualquier duda, pregunta, por favor, con toda confianza, ¿sale? Ok, bien. Esa es una presentación de prevención de adicciones en adolescentes. Y en las presentaciones siempre tenemos que iniciar qué significa la palabra prevención, qué significa adicción y qué significa adolescentes. ¿Okay? A ver, ¿quién de ustedes sabe qué significa la palabra prevención? Ok. Y muchos dicen, no, pues el no hacer algo. Ya le dices tú aquí. Ok. Este, la palabra prevención está constituida de dos maneras. ¿Ok? Una de ellas es la de prevenir, o sea, del ver venir. ¿Qué cosa? Una acción. Por eso se dice prevención, es la capacidad de antes, ver venir, ¿qué cosa? Una acción. ¿Alguien entró? Si apaga su micrófono, por favor, porque todos los... Ándele, perfecto. Ya los puse de todos modos. Okay. Entonces, empezamos desde ahí, ¿ok?
Y les decimos, la prevención no solamente es para adicciones, la prevención es para enfermedades, la prevención es para accidentes, la prevención es para el ahorro también, la prevención es para toma de decisiones, es previamente es ver venir la situación y poder accionar ante ella. Es crear un simulacro. ¿Cómo podemos nosotros empezar a ejercitar la prevención? Ok. Empiezas a hacer simulacros de posibilidades, le explicas al adolescente. Los simulacros de posibilidades es que imagínate qué es lo que puede pasar y qué puede suceder, qué te dice tu lógica, qué es lo que te puede pasar, qué es lo que le puede pasar a tu amigo. Pero la prevención es propiamente el ver venir la acción, pero no somos psíquicos, sino que empezamos a aterrizar la lógica. Y hay algo que debemos nosotros de explicarle a los alumnos. Una cosa es la lógica y otra cosa es el sentido. Y muy en particular, debemos de entender algo aquí, Rafita Orozco, que no todo lo que tiene lógica tiene sentido. Y no todo lo que tiene sentido tiene lógica, ¿cierto? De hecho, hay muchas cosas en nuestra vida que no tienen lógica, pero tienen mucho sentido. Y hay muchas cosas que tienen sentido y no tienen lógica. Entonces, aquí es ayudarlos a pensar y educarlos desde la lógica y desde el sentido. Y aterrizándolo lo más pronto posible. Ahora, seamos realistas. El índice que tenemos nosotros ahorita de delincuencia en adolescentes entre 12 y 17 años y los homicidios que se están presentando, el sicariato que estamos viviendo ahorita, el narcotráfico, trata de blancas, el robo de infantes, la trata de, también la venta de órganos, ¿ok? ¿A quiénes quieren ustedes que reclutan más? ¿A adultos o a menores? A menores, ¿ok? ¿Y por qué la mayoría cae más para llevar a cabo todo este tipo de actividades? Porque carecen de lógica, carecen de lógica de las consecuencias. Entonces, de todos los chamacos que a mí me ha tocado, que me ha tocado a entrevistar porque cometieron algún tipo de delito grave, no conocían la lógica de lo que podía pasar, pero también tenían una característica muy en particular, tampoco tenían educado el sentido. Y para ellos muchas cosas no tenían lógica y no tenían sentido, sin embargo, tenía para ellos una razón de ser porque era la única oportunidad que se presentaba. Entonces, muchos alumnos que nosotros vamos a atender, muchos jóvenes no saben la diferencia entre la lógica y lo que es el sentido común. ¿Okay? Y muy en particular lo que es el sentido. Ahora, ¿quién de ustedes puede compartir qué significa para ustedes la lógica y qué significa para ustedes el sentido? ¿Quién nos puede apoyar? ¿Quién quiere participar? ¿Qué es la lógica y qué es el sentido? Vale la pena que lo podamos aquí compartir. Pues, Mande. la lógica sería como, pues, como el razonamiento, ¿no? Pudiera ser la lógica, como el razonamiento de cierta acción, pues, ¿no? Ok, muy bien. Dijiste una palabra clave, pero ahorita vamos. Heriberto, gracias, Delva. Cuando te refieres al sentido, ¿podemos hablar del sentido común? Sí. Sí, y ya ves lo que dice, ¿no? Que el sentido común es el menos común de los sentidos. Así es. Cuando vemos a una persona que actúa de una manera muy extraña, dice, bueno, pero ¿por qué actúa así, no? Y la lógica es lo menos lógico. Sí. Entonces, sería tanto como, yo pensaría que lo básico, lo elemental sería el sentido común y después la lógica, ¿no? ¿Sí? Si le damos un orden, así es. Okay. Y si le damos el orden, así sería. Pero, y está muy buena la explicación. ¿Alguien más, Judith? O sea, ¿alguien más? Lógica y sentido. Pedro, ¿puedo Mande. participar? Sí. Por favor, sí, Ah, adelante. la lógica viene siendo también como la razón, los pensamientos y la razón de las ideas que tienen ellos. Sus pensamientos y sus razonamientos, sus ideas. Sí, bueno, la lógica es parte de, pero Ajá. nos referimos nada más a la lógica, simplemente al concepto lógica.
qué O es al concepto. y qué es el sentido. Así es como nos iríamos ahí. Que lo Ok. que dice es muy bueno, lo que dice es muy bueno, muy, muy bueno. Pero ahora, si nos vamos nosotros propiamente a lo que es la lógica y lo que es el sentido. ¿Vale? Eduardo, ¿quieres participar? Eduardo Pérez. Sí, Sí, adelante, hermano, dígame. am, para mí la lógica es como lo que sería inteligente ser, ¿no? Y el sentido sería como, para mí sería como lo que yo siento que es lo correcto de hacer. Ok. Claro que puede ser trastornado, pero No, 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 sin par muebles, calmado. Porque... Nada, bien. Ok, la lógica es la cruzada de dos acciones. Lo que nosotros conocemos como causa-acciones, okay, como consecuencia. Si yo genero una acción con otra acción, ¿qué es lo lógico que va a pasar? Es el resultado de dos acciones. La lógica va a ser el resultado de dos acciones. El sentido es el valor que le doy a cada una de las acciones y la razón por las cuales las estoy cruzando. El valor. El sentido tiene un valor. Tiene sentido porque tiene un valor. Y es sentido común cuando tiene un valor similar para todos, Oscar. Sin embargo, puede ser muy lógico y tú, lo que una persona puede hacer, pero a lo mejor para ti va a tener menos valor, entonces no va a tener tanto sentido común. Pudo haber sido lógico, pero no va a tener tanto sentido. Entonces, la lógica es el resultado de dos acciones. ¿Okay? Cuando cruzamos dos acciones, la consecuencia de lo que pueda suceder ahí. Eso es la lógica. ¿Okay? Sí, la lógica. Y el sentido es el valor que le damos a lo que hacemos. ¿Okay? Un ejemplo, como dice Heriberto, el sentido común es el menos común de todos, porque para todos nosotros todo va a tener un valor diferente. Entonces, cuando nosotros estamos en una sesión, Luis Miguel, lo primero que tenemos que hacer es crear una lógica y un sentido común, ¿verdad? Dentro de lo que es el concepto. Entonces, ahí de esa manera estamos generando un enrolamiento. ¿Cuáles son las bases de la pedagogía? Las bases de la pedagogía es que las acciones que estamos explicando generen una lógica en el entendimiento de los demás al comprender los resultados que se pueden dar de cruzar dos o más acciones. Entonces, ¿todos lo entendieron? Sí. Y luego viene, ¿lo comprendieron? Ah, ok. ¿Tuvo un valor? Sí. Ok, una cosa es entender y otra cosa es comprender. Entonces, cuando nosotros sabemos identificar, ahora se los digo como consejeros, porque aquí hay muchos consejeros, hay muchos psicólogos, habemos abogados, habemos arquitectos. Entonces, cuando estamos trabajando con alguien, ¿en qué nosotros nos podemos basar para ver la probabilidad, la factibilidad de que va a salir algo, va a salir un resultado positivo? Es en la capacidad que tenga tanto de lógica como de sentido común. Cuando el individuo no tiene educada la lógica o el sentido común, tú le puedes dar la mejor de las sesiones y de todos modos pues el resultado no va a ser muy bueno. Iba a decir, va a ser un desmadre, pero estoy grabando y se va a ver mal después en el video. Pero la cosa es de que, o sea, los resultados no van a ser positivos, obviamente van a ser negativos. Bueno, por eso es importante que nosotros, dentro de lo que es la prevención en adicciones, vamos a trabajar con una mente, Oscar. ¿Y qué vamos a hacer aquí, Juan Ruiz? Siempre que trabajemos con una mente, viene el que vamos a poder analizar o se va a expresar su lógica y su sentido común. Y nos vamos a dar cuenta que hay dos tipos de lógicas. Hay quienes han visto cosas que pasan y hay quienes han hecho cosas y han visto lo que le han pasado. Está la lógica que aprendes a través de los demás y está la lógica que aprendes a través de tu experiencia. Está el valor que tienen las cosas para ti a través del sentido y está el valor que tienen más para los demás. Entonces, cuando nosotros identificamos la lógica y el sentido, entonces vemos la proporción del lenguaje y vemos también la proporción de la intensidad del mensaje que podemos manejar. Porque digamos que el entendimiento de lógica y el entendimiento de sentido común o el sentido de cada individuo es el tamaño del estómago.
y es lo que le va a caber de alimento nada más. Si el individuo no tiene mucha lógica, tú puedes hablar muy bonito toda una hora y ¿qué crees? No le va a quedar. Y si el individuo no tiene mucho sentido en su vida misma, tú le puedes hablar también de muchas cosas sobre la prevención, pero no las va a entender. Entonces, vale la pena que entendamos eso por lo regular. Ah, lo voy a decir. ¿Qué hacía Maquiavelo? ¿Quién de ustedes ha leído a Maquiavelo? A El Maquiavelo. príncipe, ¿verdad? Mande, sí, ¿verdad? The Ok. Prince. Ajá. Sí, ok. Maquiavelo, pues el nombre, él integró, así se llamaba él, pero se quedó su nombre en la cultura porque decían, eres muy maquiavélico, eres muy similar a Maquiavelo. Maquiavelo sabía manejar muy bien las vulnerabilidades. ¿Dónde se encuentran las vulnerabilidades para poder engañar a una persona? En la capacidad de su lógica, Creencias. en su capacidad de su lógica, Eduardo, y en la capacidad de su sentido común. Si es un individuo que carece de lógica, puede ser engañado. Y si es un individuo que carece de sentido, que carece de valor, puede ser manipulado. Uno es engañado y otro es manipulado. Por eso es tan importante. ¿En qué se basa la criminología? No sé si hay criminólogos aquí. ¿En qué se basa la criminología? Propiamente en desarrollar los estudios en los que se basan las premisas de las lógicas y sentidos comunes de los individuos que los llevan propiamente a generar un acto delictivo que puede culminar en que pierdan desde 1 año hasta 25 o 50 años de vida o la vida misma. Entonces, la lógica y el sentido común. Hago este paréntesis dentro de todo esto porque es importante que lleguemos ahora a una lógica colectiva dentro de lo que es el entendimiento de la prevención y a comprender lo que es el sentido para el comprendimiento también del discente. Nosotros docentes, el alumno discente, o en este caso quien lo va a recibir, pero sí, más, ya nomás para hacer así ya para irme a la presentación. ¿Quién de ustedes ha leído a Hitler? Que Hitler era un cañonazo, sin embargo era muy inteligente. Ok, pero no era un inteligente estratega. Él tenía sus estrategas. Para lo que él era inteligente, era para saber manejar la habilidad de lógica y de sentido común de las personas. Y sabía manejar muy bien la necesidad instintiva, emocional y racional de los demás. Pero no era tan inteligente en estrategias de guerra, no era tan inteligente en economía, era altamente perverso. Y Maquiavelo era lo que hacía también. ¿Quién fue la inspiración de Hitler? Maquiavelo. Maquiavelo lo inspiraba. Nomás para que veamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace vulnerable? El no educar la lógica y no educar el sentido. Cuando no tenemos educada la lógica, estamos susceptibles a tomar decisiones que pueden generar causa-acciones. O sea, son acciones cruzadas que no, como no la tenemos educado, no vemos venir el problema. Y cuando no tenemos educado el sentido, va a haber cosas que tienen valor, pero como no lo tenemos educado, no se lo damos. Y luego viene un dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Bueno, en teoría, así dice el dicho. Sin embargo, detrás del dicho dice, bueno, nadie sabe lo que tiene hasta que no educa su sentido, hasta que no sabe lo que tiene un valor. ¿Sale? Entonces, si lo vemos en una retórica, Heriberto, más que nada, ¿sale? Entonces, vale la pena nada más que lo analicemos desde ese punto, lógica y sentido, ¿sale? Y también vale la pena que no se les pase de punto esto de que siempre que queramos observar las posibilidades o las factibilidades de poder llegar a lograr concluir tanto un tratamiento como un proceso, como un proyecto, bueno, hay que ver si el individuo con el que lo vamos a estar llevando a cabo tiene más conclusiones en su vida que inconclusiones. Si tiene más inconclusiones, entonces me va a dejar inconcluso mi proyecto también. Hay que ver si a lo mejor guiándolo en el qué, en el cómo y en el para qué, a lo mejor ya nosotros nos encargamos de que se dé, pero si no, entonces no nos queda mal, sino que analizamos mal, ¿verdad? No utilizamos la lógica en cuanto a en cuanto al historial de su vida. Si es un individuo que tiene más inconclusiones que conclusiones
y no ha concluido con algo mayor que lo que yo le estoy presentando, entonces no tiene el peso para poder concluir con lo mío. Son leyes de la lógica, ¿sale? Pero bueno, nos regresamos aquí a la presentación, que vale la pena que la analicemos bien. Entonces, la palabra prevención, ¿ok? Pre antes, ver es de venir, ¿ok? Ción, acción. Es el ver venir una acción. Adicciones se refiere, joder, se refiere propiamente a lo que viene siendo lo que mencionábamos, ¿se acuerdan? Es dicción, comunicación. Y aquí vamos a estar hablando tanto de adicciones de ingesta como de proceso. ¿En quién? En adolescentes, porque la palabra adolecer es propiamente que carece, ¿vale? Entonces aquí ya nos vamos. ¿Okay? Es importante empezar con una frase. ¿Cuál es la frase más común que escuchamos tú y yo, Judith, con los pacientes? O como Heriberto, también como abogado, ¿cuál es la frase más común? Y la más común que nos toca es esa, mira, si tan solo lo hubiera sabido antes. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, Luisa, cuántas veces te ha tocado con un paciente que te dice, si tan solo lo hubiera sabido antes? Bueno, aquí yo le puse sin tan solo, ¿no? Si tan solo lo hubiera sabido antes. ¿Okay? Es una frase muy común, ¿ok? Y ya te explicas, bien, generas una introspección. ¿Por qué tenemos que entrar nosotros con una presentación así leve, light, sin mucho? Te vengo a hablar de adicciones. ¿Sabes qué es el alcohol? ¿Sabes qué es el cristal? No podemos hacer eso porque es precisamente lo que estábamos viendo nosotros con Oscar la semana pasada, de que no es solamente educar en función del miedo, sino también en función del valor. La lógica ya la saben. Me salgo un poquito más. La lógica ya la saben. De lo que carecen es de qué. Sí, la lógica ya la saben de qué carecen cookies. Sentido, ¿verdad? Pero sentido. Bien, entonces, gracias Luisa, entonces cuando generamos nosotros un lenguaje que va entrando poco a poco, que es comprensivo, la lógica ya la tienen, pero ahora le vamos a dar un sentido para que la prevención pueda ser efectiva, ¿sale? Bien. Okay. Entonces, puede que para ti esta frase no signifique mucho, coma. Sin embargo, es muy repetitiva en muchos adultos que perdieron los mejores años de su vida y hasta su familia. Y aquí le das propiamente una introducción. Como lamentablemente muchas personas que no pudieron analizar la lógica de los resultados de sus acciones, que no le pudieron dar un valor a su vida, que en otras palabras, su vida no tenía un sentido fortalecido, tomaron decisiones definitivas por emociones temporales. La mayoría de nosotros que hemos atendido pacientes y también nosotros puede ser que hayamos tomado decisiones definitivas por emociones temporales. ¿Por qué nos equivocamos en la emoción, Cookies? ¿Porque no sabemos sentir o porque no supimos analizar la lógica y el sentido? La lógica. No supimos analizar la lógica y a lo mejor teníamos desproporcionados los sentidos. Entonces, ¿qué es la emoción? Es una combinación de lógica y de sentido, porque para tener una emoción tuve que pensar, tuve que analizar las consecuencias. Para poder generar una emoción tuve que sentir, tuve que analizar el valor. La emoción es el resultado de ¿qué? De mi lógica y de mi sentido. Entonces, cuando dicen, me siento mal, no estás mal. Lo que pasa es que estás generando una desproporción o una metodología equivocada para tu lógica y para tu sentido. Y hasta que no te canses de hacerlo y la puedas observar, vas a analizar y te vas a dar cuenta que el método estaba mal. Entonces, aquí le integramos imágenes. Esta se me hace muy, muy bonita. Esa que es una señal amarilla, ¿ok? Abre los ojos. Y luego está muy bonito. O sea, cómo genera, de preferencia siempre se explican las imágenes. Pero, ¿cuántos de nosotros en nuestra vida personal o inclusive hemos mirado a alguien
que no solamente tiene los ojos cerrados, sino que le puso un zipper a sus ojos. Mira cómo tiene un zipper. O sea, no solamente no quiero ver, sino que me rehúso a ver y me protejo de no ver. Garantizo que no voy a ver. ¿Vale? No solamente me niego a ver, sino que garantizo que no voy a ver. ¿Sale? Bien. Las adicciones pasan factura. ¿Okay? Y es importante, a ver, joven, tú que estás ahí sentado, ¿qué puedes interpretar de esta imagen? Y, o sea, ahí te vas a ir dando cuenta de qué cosa, de su lógica, de su sentido, de su percepción. Y luego ya la otra aquí, se las pusimos así, nada más me ayudaron a hacerla. Vive sin drogas. Y luego la otra, ¿se acuerdan de la identidad? ¿Se acuerdan qué tiene importante la identidad? ¿Se acuerdan? Porque la identidad me reconoce, me ubica y me posiciona. Entonces, es esta frase muy en particular que nos da. Nos da identidad. Soy mejor sin drogas. ¿Ok? ¿Sale? Bien. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo en utilizar las frases que dicen no. Porque la palabra que menos registra en nuestro cerebro, ¿cuál creen que es? El no. ¿Vale? Ok, bien. Entonces, y aquí ya nos vamos a la siguiente. Empecé con esta y... Canijo, ok. Prevención. La prevención es el arte de poder diseñar mi vida. El no hacerlo es vivir sometido a las consecuencias de mis acciones. Y aquí hay 4 tipos de corazón. Okay. Hay quien forma su corazón. Este es un corazón, es la forma de un corazón, pero relleno de marihuana. Este es la forma de un corazón relleno de polvo blanco. Este es un corazón relleno de pastillas. Y este es un corazón normal. ¿Y tú qué eliges? ¿Por cuál decides vivir? ¿Okay? Y luego, ¿controlan las drogas tu vida? Es una pregunta. Tu vida, tu comunidad, no hay espacio para las drogas. Cuando tú estás involucrado en tu vida y estás en tu comunidad, no hay espacio para las drogas. Entonces, digamos que yo soy un adolescente y yo te preguntara a ti, ¿de qué quieres que esté lleno tu corazón? Si tu corazón está lleno de marihuana, si lo conforma de marihuana, todo tu estado mental y emocional va a ser depresivo. Si lo conformas propiamente de cocaína o de anfetamina, todo tu estado mental y emocional va a estar estimulado y va a estar fuera de sí. Si lo conformas de pastillas, de benzodiazepinas, toda tu mente y tu corazón va a estar fuera de sí mismo, enajenado, sin saber qué pasó. O puedes elegir el corazón real y vivir una vida real. Y luego aquí viene, ¿y tú qué eliges? Sin embargo, tenemos que darles una metáfora aquí, Cookies. Les tenemos que estar dando a todos una analogía, Rafael, porque estamos integrando propiamente lo que son las premisas de la lógica. Okay. ¿Cómo diríamos que serían las premisas de la lógica, Oscar? Las premisas es previo a que la lógica esté contemplada. Primero vamos integrando frases e imágenes y una introducción donde la lógica se consolida porque le fuimos enseñando poco a poco analogías que a lo mejor muchos nunca pudieron ver. Imagínate un adolescente que nada más pinta de verde todo en su mente y empieza a consumir marihuana y ya todo su estado mental y emocional va en función de la marihuana, entonces todo su estado emocional, su corazón es verde. Pero no lo había observado así. ¿Y cómo puedes crear lógica en una persona? ¿Cuál es la más fácil? Cuando lo evidencias en lo ilógico. Y cuando él mismo se observa en lo que es ilógico. Y luego vienen frases, Miguel, y si es cierto, no lo había mirado de esa manera. Oye, ¿sabes qué? Sí, ¿no? La había regado. Por ejemplo, les quito pantalla, nada más para que vean algo. Eso fue un caso de hoy. Me toca atender a un paciente de 32 años con una hija de 7 años. Y este paciente me dice, Valente, que sí sabe que tiene problemas con el alcohol, que tiene problemas con su temperamento, pero que dentro de todo lo que cabe, su mayor orgullo es su hija de 7 años.
Ah, ok, fregón. Y gracias a mi hija de 7 años y la otra que tengo de 3 y la de 1 año, bueno, es por eso que estoy buscando ayuda, pero mi mayor orgullo en mi vida es mi hija de 7 años. Entonces, cuando ya le pregunto, oye, ¿por qué es tu orgullo? Me dice, es que mi hija de 7 años es, estás de cuenta que estás hablando con una niña de 15 años, es muy madura. Todo el tiempo es la que está calmando los problemas con su mamá y conmigo, y siempre está leyendo cosas de adultos, y siempre ella quiere aprender otras cosas, y siempre está estudiando, y siempre me ubica. Así me dijo, ¿no? Entonces es mi orgullo, me dice. Entonces como es político el camarada, o sea, es político. Y ya saben que hay muchos políticos que no les puedes decir nada porque se te molestan. Pero bueno, corrí el riesgo. Dije, bueno, de todos modos, pues, ¿qué puede pasar, no? Ni modo que él no vote por mí, yo no soy político, o sea, pues, más ya no voto por él. Entonces le comento a este camarada, le digo, ok, ya después de todo, le digo, pues sabes que no sé si te escuchaste, pero eres un patán. Luego me dice, ¿cómo que soy un patán? Y se queda así. Bueno, no le dije así, quítale la A, la primera, y luego la otra A, le pones la O y le quitas la N, ¿no? Y ojete todavía le digo, ¿no? Porque estamos hablando así con esa confianza. Y luego me dice, ¿pero por qué? Le digo, sí, eres un patán, le digo, la verdad eres un tanto narcisista y muy desconsiderado. Y luego me dice, ¿por qué? Es que no te estás dando cuenta que tu mayor orgullo refleja toda la crueldad y desconsideración en la que está constituida tu vida. Y luego me dice, ¿cómo? ¿Pero mi hija? Y luego empieza, ¿estás diciendo algo de mi hija? Sí, que la estás destrozando. Porque imagínate, tienes una niña de 7 años que renuncia a ser niña para ser lo suficientemente madura y poder ser el equilibrio con ustedes, que prefiere mejor estar leyendo artículos de adultos y que se está evadiendo ser niña porque ella no se puede permitir vivir en la fantasía y vivir su etapa de niñez, porque en el momento que lo haga no sabe cuándo va a haber una bronca y tiene que brincar para poder resolver sus problemas. Tu mayor orgullo denota y relata lo peor que tienes como individuo. Y propiamente eso indica que de tu vida estás distorsionado y qué es lo que tienes que trabajar. A lo que voy es de que este camarada, su corazón, pues era el segundo, perdón. Era pura cocaína y era puro alcohol. Y fíjense qué tanto se disfraza la adicción, ¿sí? Que no lo podemos ver. Ahora entonces díganme ustedes, ¿realmente la niña es su mayor orgullo o es la obra de arte de su alcoholismo y de su adicción? Chingas, o sea, sí es cierto, entonces, ahí me tocó crear con él lo ilógico en lo lógico que él contemplaba. Entonces, es por citar un ejemplo de cómo puedes introducir la lógica en una persona. Lo que para él era muy lógico y era su orgullo, resulta que hoy es ilógico y es su reto a trabajar. Entonces, ¿cómo creamos lógica? Evidenciando qué cosa, lo ilógico. ¿Cómo creamos un sentido? ¿Cómo podemos ayudar a obtener un sentido cuando el sentido no es común, cuando solamente es individual? Cuando la persona solamente ve el valor que tiene para él, pero no lo que tiene para los demás, y que no identifica cómo lo que lo afecta a él está afectando a los demás. Entonces, ¿cómo generamos un sentido común? Cuando creamos esta percepción de lo erróneo de los que son los sentidos individuales, que claro que todo es dual, tanto hay positivo como hay negativo, pero bueno, sí es importante que lo analicemos. Yo no les estoy dando la presentación a ustedes, yo tengo que desglosar los temas, estoy sobre la presentación, pero es importante que entendamos muchos de los conceptos, ¿vale? Entonces, dudas o preguntas, con confianza. Dice aquí Gustavo, algo le falló, fue no escuchar opiniones diferentes a las suyas y quería todo rápidamente. Mande, Oscar, dígame. Aquí hay un tema. Desde luego, al hablar y hacerle ver a este señor, el político que dices tú, si él lo entiende y llega a su conciencia lo que de alguna manera le hiciste ver, desde luego hay una prevención en él. Pero también, si supusiéramos que su hija está al borde de alguna adicción por lo que el padre le está provocando con su actitud, la prevención no está en concientizar a la niña, sino la prevención está también con el mismo padre.
Así es. De ¿no? hecho, la niña no estaba presente. Sí, por eso te digo, o sea, muchas veces yo siento que la prevención está en el alrededor del adicto, no en el adicto mismo. Que ya te entendí, sí. Sí. No, y Ese, sí, te entendí. Educar a la niña también. Entonces, exacto, o sea, creo que el hecho de concientizar al padre de lo que está logrando con su hija es prevención para la adicción de la hija, ya ¿no? te entendí. Va. Sí, es el efecto dominó. Exacto. Es el efecto dominó. Perfecto. Un segundo, por favor. Ok, entonces les cito ese ejemplo para poder evidenciar que cómo se crea lógica. La lógica se crea evidenciando lo ilógico y cómo se puede crear un sentido común cuando también a través de lo ilógico se evidencia cómo ese sentido común está generando un malestar o una afectación en los demás. Entonces, es importante eso. Entonces, las presentaciones siempre deben de llevar un contexto y tenemos que tener diseñado que todo el contexto debe de ser presentado para que se entienda desde la lógica. Okay. Bien. Entonces, bien. Aquí, la prevención es el arte de poder diseñar mi vida. El no hacerlo es vivir sometido a las consecuencias de mis acciones. Se me pasó decirles algo. Aquí está escrito en primera persona, porque el niño lo va a estar leyendo. Y si lo lee, ¿en qué persona lo va a leer, Valente? Lo va a leer en primera persona. Si yo lo hubiera puesto al revés, Valente, la prevención es el arte de poder diseñar tu vida. El no hacerlo es vivir sometido a las consecuencias de tus acciones. Entonces no va a apropiarse propiamente del concepto. ¿Vale? ¿Sí lo entiendes, Elvia? Entonces debemos de poner mucha de la lectura en primera persona para que cuando lo estén leyendo, ok, se le está quedando. ¿Vale? Es un orden de lenguaje. Porque todos ustedes van a hacer una sesión preventiva. Entonces es importante que entendamos eso. Okay. Nada que sea instantáneo perdura. Y luego, todo aquello, que da un placer inmediato, te cobra factura permanente. ¿Okay? Y aquí lo podemos ver. ¿Okay? No necesitas drogas para divertirte, hazlo sanamente. ¿Okay? Y luego ves esta muchacha que está queriendo subir, no puede, pero esta muy en particular, las adicciones dejan huella. Y cuando nosotros hablamos de que nada que sea instantáneo perdura, hablamos de las huellas de las adicciones. ¿Sí? ¿Cuál sería un buen ejemplo o qué unos 2 o 3 ejemplos que pudieran citar ustedes de una huella que deja las adicciones en la persona, en el adolescente que se convierte en adulto? ¿Qué sería para ustedes 1 o 2 ejemplos? ¿Qué huella deja? Primero sería en lo físico. Okay. En lo físico sería como unos impactos médicos. Después sería pérdida de estudio, ausencia de estudio y ausencia de familia. Bien, huella es lo que va a acompañar por el resto de nuestra vida o que va a quedarse como un antecedente. Por ejemplo, hay algo que la huella en los años de vida. Okay. Por ejemplo, ¿Qué sería el comportamiento, Pedro? Se llama, y por ejemplo, mira, si hablamos de la huella en los años de vida, ¿quiénes de los individuos que consumieron de los 18 a los 25 años van a poder cambiar su percepción de su edad de los 18 a los 25 años y el hecho de que perdieron años productivos de su vida por el consumo? Deja una huella. ¿Han escuchado hablar de la huella anémica? Eric Monreal, lo que es la huella anémica, ¿no la conocen? Eric Monreal también es psicólogo y él se avienta unas bien fregonas. ¿Las has escuchado, Eric? No, no he escuchado, ¿eh? Ok, ahí te va, hermano. No recuerdo. Todos nosotros tenemos una huella anémica. La huella anémica es aquello que nos marcó, que marcó una etapa de nuestra vida. Luisa sí la conoce. Entonces, esa huella anémica es, por ejemplo, el abuso,
el maltrato, la carencia, las decisiones que tomamos que hicieron daño a los demás, en lo que en algún momento me llegué a convertir, se llama huella némica. Entonces, las adicciones nos dejan huellas némicas, nos dejan malos ratos, nos dejan situaciones que cuando nos acordamos no nos lo perdonamos o que no nos los hemos perdonado. Entonces, hay muchas situaciones y se llama la huella némica. Nunca se me va a olvidar lo que me dijo mi padre, huella némica. Nunca voy a olvidar la mirada que me diste, huella némica. Nunca voy a olvidar eso que me hiciste, huella némica. Entonces, esas huellas némicas, las huellas némicas son las que generan la identidad. Se le llama huella némica porque cada uno de nosotros tiene algo que podemos encontrarnos a alguien idéntico a nosotros, ¿okay? Pero algo que no va a tener, aunque sea nuestro gemelo, va a ser nuestra huella. Las huellas némicas es lo que te hace diferente de todos. Así tú y tu hermano lo hayan vivido igual, cada quien lo interpretó diferente y en cada uno dejó una huella diferente, Judith. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos ha pasado cuando recibimos pacientes que son hermanos y que uno ya superó la muerte del papá, pero el otro no? ¿Okay? Bueno, es que porque para uno dejó una huella némica y para el otro dejó otra. Y dicen, es que cada quien lo interpreta diferente. Sí, lo que sucede es que para ti la huella quedó impresa de una manera y para él quedó impresa de otra manera. Para él quedó más grabada, para ti quedó más superficial. Entonces, las adicciones dejan huella. Entonces, cuando nosotros les hablamos de las huellas de las adicciones, pues no vamos a entrar en este rollo de huellas némicas. Sin embargo, sí propiamente en que va a haber un momento o un periodo de nuestra vida que no vamos a poder explicar, porque el explicarlo o nos va a generar vergüenza si no lo hemos superado, o nos va a generar dolor también si no lo hemos superado, o nos va a tener que hacer mentir para poder justificar si no lo hemos aceptado. Entonces, ¿cuántas personas conocen ustedes que se retrasaron en estudios, en proyectos, por haber perdido años? Okay. Las adicciones dejan huellas. Y es importante que sepamos cuáles son las huellas némicas y que sepan identificar ustedes en las sesiones, en los talleres, okay, qué huellas les puede dejar las adicciones a los adolescentes. ¿Cómo te puede marcar? Okay. Ahora, hay huellas positivas. Hay cosas que te van a marcar por lo que lograste. Y aquí es donde empieza lo otro. Aquí ya en esta tercera diapositiva, Oscar, empezamos con esta parte de que si las adicciones te dejan huellas, que te dejan marcado, tus acciones también te van a dejar huellas, pero que te van a representar y que te identifican y que te hacen ser diferente a los demás. Y aquí es donde tu vida empieza a marcar. Porque tanto somos reconocidos por lo malo, pero también podemos llegar a ser reconocidos por lo bueno. Y empezamos a generar esta ambivalencia en ellos. Y desde aquí ya viene esta introducción. Y empezamos a crear dentro de la lógica lo ilógico y dentro de lo ilógico lo lógico. Dentro de lo que tiene un sinsentido a que tenga un sentido, de lo que es un sentido individual a un sentido común. Entonces es importante que siempre estemos analizando nosotros en las premisas de la pedagogía. Lo que estoy hablando ya lo desglosé, ya lo entendieron, no lo entendieron, y a través de qué métodos los estoy manejando. Eso es parte de la docencia, pero muy en particular también es parte de poder hacer llegar el conocimiento. Bien, nos regresamos. Ok, siguiente. No seas producto de mercadotecnia. ¿Ok? Y aquí, si se fijan, yo todavía no les hablo de drogas. Que aquí yo les estoy hablando, todavía no llegamos al punto del alcohol y de las drogas, no. No seas producto de mercadotecnia. Y esta es una realidad, por si no lo sabían. Ten en cuenta que las redes sociales no solo ganan por lo que publican, también ganan por lo que no. ¿Okay? ¿Cuántos adolescentes conocen ustedes que son químicos farmacobiólogos y te dicen de pe a pa cómo está constituida la marihuana y le defienden a capa y espada? Ok. Pero ¿dónde encontraron todo? ¿Cuál fue su fuente? Google. Google. Por favor, o sea, Google. Entonces,
Pero vete a otras páginas, vete al Cielo, vete a Nida, vete a páginas con mayor fundamento, con mayor representación. Entonces te vas a dar cuenta que las redes sociales no ganan por lo que publican, también ganan por lo que no publican, porque no van a publicar propiamente las estadísticas de los adolescentes que quedaron con esquizofrenia ya por el resto de su vida. No van a publicar las estadísticas de cuántos adolescentes se suicidaron en el último año, simplemente de acuerdo a lo que su Google Map los ubica por el consumo de marihuana. No van a ubicar tampoco cuántos adolescentes violaron a otros por el consumo de alcohol. No van a publicar tampoco cuántos adolescentes bajo el consumo de sustancias se fueron a robar niños que después fueron niños para poderles extraer los órganos y se convirtieron en tráfico de órganos. ¿Sí? ¿A quién creen que utilizan? A los chamacos de 14, 15 años, de 16 años. Y les encargan un niño o una niña y les dan 3,000 pesos. Y por 3,000 pesos, una niña, una criatura, un niño puede perder su vida y destrozan a toda una familia por siempre. Sí, así funciona. Esta es una realidad. Y no solamente sucede en Tijuana, sucede también en muchos estados y en otros países. ¿Dónde creen que acaban de encontrar el último lugar aquí en Tijuana donde había tráfico de órganos? De niños. Para allá, para el lado del Tecate, para el lado del basurero. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Había quienes se encargaban de desaparecer los cuerpos de los niños. ¿Sí? Pero aquí era como todo este grupo, ¿no? Que el adolescente va por ellos, ¿okay? Y se llevan a los niños, y pobres niños, pobres criaturas. O sea, estamos hablando de diferentes partes del país. Y ahí andan los papás posteando, y si lo ven, y eso, el otro, ¿no? Y el niño ya falleció. O sea, nada más para que entendamos cómo las redes sociales no publican lo que en realidad está pasando. No publican que hay niños haciendo eso. Las redes sociales van a publicar todo aquello que genere una ganancia para ellos. Y si hay que engañar la lógica, es información, o sea, que es ilógica, pero te la venden como lógica. Ok, ahí te va algo ilógico, ¿okay? Pero que lo venden como lógico. La cervecería Tecate vende sus comerciales de diversión, que esto, que el otro, y la fregada, y que los niños, y la convivencia, y que la madre, y te venden el que no pasa nada, ¿cierto? Y adolescentes en el baile, y tomando, y todo lo madre, ¿cierto o no? Te lo venden como lógico. Sin embargo, ¿qué sabes? ¿Sabes bien que es ilógico? ¿Sí? O sea, que para empezar, no se requiere una sustancia para poder tener un momento divertido. Pero la cuestión aquí es que al adolescente pasa uno con unos zapatos Ferragamo, luego pasa otro con un cinto Gucci, y luego pasa otro con un iPhone, no voy a decir como el mío porque me voy a ver bien egocéntrico. Pasan así con sus pinches iPhone que ni siquiera han salido al mercado, pinches chamacos bien egocéntricos. Claro que me caen gordos, digo, ¿por qué trae mejor teléfono que yo? Trabajo mucho. Entonces, la cosa es de que, o sea, todo esto que les comento es mercadotecnia ilógica vendida como lógica. O sea, mercadotecnia sin sentido vendida con sentido. Entonces, es importante que nosotros aquí les hagamos saber a los adolescentes cómo ellos pueden llegar a ser propiamente un objeto de mercadotecnia, ¿ok? Bien, ahora, y aquí está, mira, cámaras, videojuegos, teléfonos, relojes, mezcladoras, iPad. ¿Okay? Y aquí, ¿qué estamos viendo? Puras personalidades virtuales. ¿Okay? Busca ser reconocido por tus logros, no por tus marcas. Y aquí empieza, o sea, a ver, ¿cuál es la diferencia entre ser reconocido por tus marcas y ser reconocido por tus logros? Y ahí le explicas al adolescente que tu marca o el modelo de lo que traes puesto va a pasar de moda. Sin embargo, tus logros te van a acompañar el resto de tu vida y esos te van a llevar a que puedas tener otros. Entonces,
ahí vamos creando, Oscar, ya, sí estamos llegando a esa parte, Oscar, que tú decías, ¿verdad? De que no solamente es el miedo. Teníamos que entender lo que el estándar nos decía, comprender las bases neurobiológicas del consumo, las consecuencias, pero ahora nosotros, o sea, estas 3 semanas es que podamos crear la conceptualización de lo que es lógico y ilógico, de lo que tiene sentido a lo que no lo tiene, de lo que es un sentido individual a un sentido común, y propiamente poder integrar las técnicas efectivas que van a poder crear esa apertura en los adolescentes que van a estar recibiendo estas técnicas de prevención. Entonces, ahí ya lo vamos integrando. Sí es más o menos lo que tú comentabas, ¿verdad, Oscar? Bien, perfecto. Ok, va. Bien, ahora nos vamos a la siguiente. Okay. Busca ser reconocido por tus logros y no por tus marcas. La diferencia es de que tus marcas van a pasar de moda y tus logros no. Tus logros te llevan a estar de moda. ¿Okay? Porque eres moda de atracción, eres moda de reconocimiento, tanto para ti como para los que estén en la búsqueda de las mismas metas. ¿Ok? Dice aquí, ¿estás seguro? Y aquí está una jeringa, están también unos ácidos, náuseas, vómitos, dolor, sufrimiento, lágrimas, adicción, sobredosis, muerte. Y aquí vemos o sea, la discrepancia, negativo y luego positivo. Elige bien. Deporte, amigos, alegría, fuerza, familia, sonrisa, vida. Y he aquí la diferencia. ¿Ok? Cuando uno camina por un lado y luego los pisitos, cuando uno camina para el otro. Entonces, tenemos que hacer que las diapositivas se hablen por nosotros, que las diapositivas sean una presentación. Y ahora quiero que vean esta que es bien importante. Yo tuve que mover la pantalla. No te consumas. Y el cigarro, la o sea, representa ser un cigarro, una doble O, ¿ok? Y la Y, una copa. Y no pudimos hacerlo otro, así como una S, como de polvo, despolvoreándose, para no herir susceptibilidades. Pero aquí es que es bien importante, no te consumas. ¿Okay? Porque cuando un individuo está consumiendo, no consume la droga, se está consumiendo a sí mismo. Entonces, ya de aquí ya nos vamos a la siguiente. ¿Y cómo prevenir una adicción? Bueno, vamos. Todo aquel que crea de más en sus fortalezas está susceptible a poder caer en una adicción. Todo aquel que cree de más, que crea de más en sus fortalezas. Todos los que están en la cárcel, en los hospitales y en los panteones, fue porque creyeron de más en sus fortalezas. No hubo un equilibrio. Porque yo les aseguro que la mayoría, si hubieran pensado más en sus debilidades que en sus fortalezas, no se hubieran atrevido a tomar decisiones. Inclusive yo no me hubiera atrevido a tomar decisiones si hubiera creído más en mis debilidades que en mis fortalezas. Creí más en mis fortalezas y eso me hizo caer. Y les explicamos, todo aquel que crea además, que en su mente crea que es superpoderoso, que es omnipotente, porque les voy a decir algo. O sea, hay 2 drogas que son las que más nos impactan en el mundo. Las 2 más fuertes y con las que nos drogamos la mayoría de la humanidad. La primera es la fantasía. Cuando nos vamos en este viaje mágico y mundo mágico del no pasa nada y esto y lo otro y todo, pero algo que es más difícil de erradicar en un consumidor de sustancia y más en un joven de entre los 15 a los 25 años o hasta los 30 es la prepotencia. Ese sentido de omnipotencia, de que se siente todopoderoso, que sabe más que todos, que todo el mundo está bien jodido y que no le van a explicar porque sabe que lo hace, que eso, que lo otro. Bien, la omnipotencia, ese sentimiento de omnipotencia es lo que más nos tiene afectados. Es lo que más nos tiene lastimados, es lo que más afecta a un joven. Entonces, ¿qué sucede cuando la omnipotencia es la sustancia? Bien, entonces, tiene más probabilidades de crecer quien reconoce sus debilidades. Es como la cuestión de la taza, ¿no? O sea, si
Si tú llegas con una taza vacía a donde están dando café, pues te vas a llevar café. Pero si llegas con la taza llena, ¿qué te vas a llevar? No te vas a llevar nada. O sea, tiene más probabilidad de crecer quien reconoce sus debilidades. Y aquí le damos una leve presentación. Hay quien carga, ¿ok? Como viene aquí, el peso de las adicciones. ¿Ok? El cigarro, está el like del Facebook, las redes sociales, ¿ok? Está también aquí las jeringas, está también el alcohol, están las navajas para estar haciendo, para estar cortando los sobrecitos, la droga, me han platicado, no piensen mal, ¿ok? Sí, porque luego hacen presuposiciones, ¿ok? Luego, he aquí los 3 estadios, ¿ok? Primero a todo dar, luego la psicosis, y luego el estadio final, ya abandonado totalmente. Y es empezarle a hacer saber que, bien, creyó más en sus fortalezas. Y el llevar a creer, a pensar que era más fuerte de lo que creía, lo llevó a la psicosis. Y la psicosis lo llevó a la situación de calle. Y luego aquí ya nos vamos a lo que son drogas modernas, mitos y realidades. El cigarro electrónico, el mito, hace menos daño que el cigarro. La realidad es que cristaliza los pulmones. Ahora, ¿ustedes saben por qué hubo más muertes por COVID en Estados Unidos en todo este tiempo? ¿Por qué ha habido más? Por la debilidad, propensidad de cómo tenemos dañados los pulmones por el vaping Por el o vaping. por Así el es. cigarro. Así es. ¿Por qué creen? ¿Cuál fue el primer estado en registrar adolescentes de 16 años que murieron por COVID? Ok, Los Ángeles y California. Nueva York. California. ¿Por qué creen? Porque los chamacos fumaban vaping, el cigarro electrónico, y ya tenían los pulmones cristalizados. O sea, es impresionante. Bueno, tú vives allá, Victoria, a ti te tocó ver todo eso. Entonces, es muy triste, la verdad, es muy, muy triste. Pero el mito dice, no, el cigarro electrónico no hace daño. Pero yo he tenido pacientes de 16 años internados que 2 semanas antes tuvieron un pulmón colapsado por el consumo del vaping. Se les colapsan los pulmones. Entonces, siempre tiene que ser la ambigüedad. El alcohol solo es para divertirme, ese es el mito. La realidad es que genera daños permanentes en el cerebro e hígado. Esa es la realidad. Y se acuerdan que decía en la otra, las redes sociales no solo ganan por lo que publican, ganan más por lo que no publican. ¿Okay? La marihuana, mito, es legal, no hace daño. La realidad es que deteriora el cerebro, está altamente asociado a pacientes con depresión, bajo rendimiento mental y esquizofrenia. No le mencioné aquí ideaciones suicidas o suicidios porque no quería dar ideas. ¿Okay? Lo aquí, las anfetaminas, el mito, yo no me engancho. La realidad es que tienen un alto porcentaje adictivo. ¿Por qué creen ustedes que que la anfetamina es una de las más adictivas? ¿Por qué se considera que es de las más adictivas? ¿Qué tiene la anfetamina que es más adictiva que la cocaína, que la marihuana, que el alcohol? Es por el número de dopamina que saca, ¿no? Endorfinas y todo eso, Así es, adrenalina. así es. Porque activa el cerebro a un nivel dopamínico de un 300% que el alcohol, que las benzodiazepinas, y da este sentido de omnipotencia físico. Bien, bien cañón. ¿Okay? Entonces, el cerebro le gustó lo que sintió. El género estuvo viviendo excitocitosis. ¿Okay? Entonces está en la búsqueda de la excitocitosis. Por eso esa es más enganchada. ¿Okay? Bien, entonces, bueno, no me puedo regresar porque no sé qué está pasando con eso, pero bien, okay. Chequen aquí. Okay. Vamos viendo esta. Okay. La diferencia con drogas y sin drogas.
y es la misma persona. Y esa es una foto del antes y es una foto del después. ¿Okay? Consecuencias del consumo en la adolescencia. Daño neuronal. ¿Sabemos qué es daño neuronal? Sí, lo explicamos. No sabemos, hay que investigarlo, lo explicamos. Deterioro neurocognitivo. ¿Sabemos qué es el deterioro neurocognitivo? Lo explicamos. No sabemos, hay que investigarlo. ¿Qué es el daño neuronal? Se dañan las neuronas y la sinapsis entre las neuronas, y el deterioro neurocognitivo es que una vez que hay daño neuronal, neurocognitivamente, la palabra cognitivo es aprender, nuestro cerebro no retiene, no comprende y no aprende. La siguiente es la depresión, que constantes bajones emocionales, alteración en el estado de ánimo, se genera esta alteración y ambivalencia, pérdida de años de vida, problemas familiares, problemas académicos y consecuencias sociales y legales. ¿Okay? Y luego aquí se repite la misma. Bueno, en este caso, abre los ojos, las adicciones pasan factura. Cuando hablamos de daño neuronal y de deterioro neurocognitivo, estamos citando un ejemplo aquí con la imagen de esta niña, de que está batallando para algo que tal pareciera que es muy sencillo, y luego aquí está la imagen de este niño atrás, que él está haciendo su examen normal y ella está pensando y que no tiene ni idea ni cómo lo va a hacer. Hagan de cuenta yo cuando estoy en examen, pero bueno, ya no consumo. Bien. Y luego, siguiente, el reto propositivo. No seas la copia de nadie. ¿Okay? Hay muchas insatisfacciones en la vida. Sin duda, una de ellas es saber que eres legítimo en cada una de las decisiones que tomes. Y aquí, ¿qué hacemos? Retamos, porque cuando decimos no seas la copia de nadie, okay, ahí están queriéndose pintar el cabello de Chocoflan, creyendo que se ven bien guapos y se ven re feos. Pero no, o sea, piensan que si alguien más se lo pintó, ahí van a pintarse. Copian el peinado, el parado, el hablado, el acento, las costumbres, las conductas. Y hay una evaluación bien fregona, no, que conste que no es para ustedes, pero la voy a mencionar. Okay. Checa. ¿Cuánto porcentaje de la personalidad de ustedes, de la de ustedes, cuánto de su personalidad es de su papá? Que piensan como su papá, que actúan, que tienen algunos miedos. ¿Cuánto de porcentaje de tu personalidad es de tu mamá? No, pues me parezco a mi mamá en esto y actúo así en esto y yo al igual que ella hago esto y eso. Luego la otra, ¿cuánto del personaje de cuánto del porcentaje de tu personalidad es de tu esposo? Que terminaste pensando, sintiendo, hablando y actuando proporciona al esposo. ¿Cuánto es de tu esposa? Que terminaste pensando, sintiendo, actuando más en función. ¿Cuánto es de tus hijos? ¿Cuánto es del grupo social al que perteneces? ¿Cuánto es de los amigos? Y el último, ¿cuánto es tuyo? Entonces, a veces el porcentaje real, el legítimo, pues, ay, güey, como que quedó muy poquito. O sea, que yo sé que todos ustedes tienen un muy porcentaje alto, nadie va a llegar a tener un 100% legítimo, pero, o sea, créeme que cuando yo crecí huérfano, sin padres, mi mamá falleció cuando tenía 8 años. Y luego mi papá cuando tenía 16. Entonces, como que no tuve muchos a quien copiarle. Entonces, así que digas tú, pues no, o sea, me acordaba de cómo era mi papá, de cómo era mi mamá y todo, pero yo le copié a la sociedad, o sea que yo estuve bien jodido, ¿verdad? Porque por lo menos como que mis papás me hubieran dado un mejor ejemplo. Pero lo más difícil en un proceso de rehabilitación es tener una identidad legítima, o sea, no ser la copia de nadie. Y lo más difícil en un adolescente no es propiamente que no consuma una droga, ¿okay? O que no tenga conductas adictivas, sino que sea legítimo. Porque estamos en un grupo que promueve la copia. El mismo teléfono, los mismos zapatos, las mismas marcas, las mismas conductas, las mismas costumbres. Y termina siendo la copia. ¿Okay? O si idealizan, mira, ve a fulano de tal que bien lo está haciendo, deberías de ser como él. ¿Cuál es el peor error que puede cometer un papá con un hijo? Deberías de ser como tu hermano. O sea,
En retrospectiva, tú estás bien madreado. O sea, no seas como tú. Mejor sé como tu hermano. O sé como el vecino, o sé como quien tú gustes y mandes, pero lo peor que podemos hacer es comparar. Entonces, ya esta era la última diapositiva y esta es una presentación de prevención de adicciones que di en un, en un grupo de adolescentes. Si se fijan, no pude utilizar mucha de la información que viene en el estándar para esa presentación y tengo otras y se las voy a mandar esta para que la tengan, porque no podía mencionar palabras que fueran muy que tuvieran un peso que los papás o los maestros pudieran malinterpretar. No es que les está hablando de cosas que si no las saben se les va a antojar. Y resulta que yo dentro de mi lenguaje muy así, muy infantil, porque este era para adolescentes de 14 a 16 años, me quedé muy corto. Pero me di cuenta que los que se quedaron cortos fueron los maestros. Que claro que tampoco me iba a poner a darles así como que una historial así de aguas porque esta madre, no, tampoco. Se les iba a hablar con un lenguaje un poquito más, pero no podemos, porque también tiene mucho sentido el no hacerlo. Ah, es propiamente regresarlos a ese pensamiento que les corresponde. Hablábamos ahorita de la niña esta que tiene 7 años y que es bien madura, y el papá orgulloso. ¿Qué necesita hacer esa niña? Regresar a ser niña, a contemplar y a disfrutar su niñez y su pensamiento, todo lo que, todo lo que va a poder lograr, disfrutar. Pero si empieza a pensar como niña desde ahorita, se le está castrando la posibilidad de poder soñar, imaginar, crear. Entonces, le castra eso. Y si le castra eso, le castra la capacidad creativa para el resto de su vida. Entonces, pues bueno, estamos analizando todo esto. Es más que nada crear un contexto de lo que es un ejemplo de presentación. ¿Okay? Y dentro de lo que es este ejemplo de presentación, ahora yo nos vamos a la segunda actividad, que la semana que entra vamos a tener una actividad más, um, más fructífera, lo podemos ver de esta manera, porque les voy a mandar unos formatos que ustedes tienen que llenar y tienen que hacer una leve presentación, ¿sale? Pero ok, ¿alguna duda o alguna pregunta de acuerdo a esa presentación de la de ahorita? Okay. Son imágenes sencillas, sin embargo tienen mucho conocimiento y hay que ir creando los contextos. Mande cookies. Ahorita que decías al final, Pedro, de regresar, por ejemplo, esta niña que tendría la fortuna de que tiene 7 años y podría todavía regresar a esa infancia, pero cuando ya estás con adolescentes ya pues más arriba de 12, 17, en ese aspecto ahí cómo lo trabajas, por ejemplo, ¿qué se perdieron esos años de vida? Bien. A mí me gusta mucho cuando es con adolescentes, me gusta mucho jugar chichilegua. Y los pongo a jugar chichilegua. Hay muchos que no la conocen. ¿Tú te acuerdas? ¿Quién se acuerda del chichilegua? Y 5 desde aquí te brinco y tómala, ¿no? Y luego Yo, Pedro, yo sí me acuerdo. ¿qué tal? Yo sí lo jugué. Tú sí lo jugaste, es todo. Sí. Entonces me pongo a practicar con ellos juegos que no tienen que ver para nada las redes sociales y hacemos dinámicas. Y después de la dinámica ya hago la presentación. Pero yo lo primero que hago es que genero una dinámica. Y cuando son las muchachas, que con el grupo de muchachas me llevo a la psicóloga y la psicóloga empieza a hacer juegos con ellas. Y pedimos permiso, pintamos la bebeleche y empiezan a jugar bebeleche. Entonces, los llevamos a que retomen de cierta manera esa inocencia que fue sustituida por terminar siendo la copia de una personalidad o la idealización. Entonces, imagínate, Elba, en el Instituto México jugando bebeleche a las niñas, o sea, de 14, 15 años, ponen un poquito de resistencia y hasta ahorita no ha habido una sola que a los 2 minutos se le haya olvidado toda esa, toda esa vanidad que trae. Terminan siendo unas niñas, y los chamacos terminan divirtiéndose como nunca se habían divertido. Obviamente yo también,
pero yo estoy dando la sesión. Pero la cuestión, oh, yo agarro un curonón, yo no me burro nada. Pero la cuestión es que vale la pena primero, siempre con los adolescentes, tener una dinámica rompehielo y que los saque de lo común. Porque ahora, hay muchas dinámicas, hay muchas dinámicas que se pueden hacer. En mi caso, eso es lo que yo hago, yo le integro actividades. Y eso ha funcionado impresionante, porque me ha tocado muchos que ni siquiera conocían esos juegos. O sea, conocen lo que son videojuegos y conocen propiamente lo que son nada más estar en lo que son las redes sociales. Adolescentes que solamente se saben comunicar por mensaje de texto y que cuando estás hablando con ellos les están sudando las manos porque se están expresando con las manos, lo que estaban acostumbrados a hacer solamente con el mensaje de texto. Entonces, nosotros como preventores en adicciones estamos ahorita dando un ejemplo de lo que es una grupal. La semana que entra vamos a estar hablando de lo que es una individual, nada más en lo que es la prevención. Esta es grupal. Ahora, vamos a hacer una pequeña dinámica. Todos nosotros somos adolescentes. Entonces, yo nada más les voy a decir, ustedes van a tener 2 minutos, 3 minutos máximo. Y lo bonito de esto es, pues es un asalto mental. Y yo sé que a muchos no les gustan los asaltos mentales, porque ¿saben cuál es un asalto mental? Que o sea, te preguntan algo cuando no te lo imaginabas y no estabas preparado. ¿Cuál es la ventaja de los asaltos mentales? De que nos llevan a desarrollar la improvisación y a estar siempre a la vanguardia. Pero en este caso no va a ser tanto el asalto. Les platico. Ahorita que generemos un tema para cada uno de ustedes, conforme van a participar, ustedes tienen que hacer una presentación de qué es lo que ustedes creen que significa para ustedes esa sustancia, cuáles son las consecuencias, cómo se puede prevenir y cuáles son las ganancias de poder prevenir. Punto. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo se puede prevenir? Y cuáles son las ganancias de poderlo prevenir. Entonces, digamos que ahorita todos somos un grupo de adolescentes. Entonces, para no sentirnos así tan mal y que se le vea así como que todas las ganas de participar y ya miré que levantó la mano y todo, ¿verdad? Entonces, pues empezamos con Valente. Y le preguntamos a Valente, y que a Valente le dicen el tímido. Nomás, Valente el tímido, ¿verdad? Valente Serrano el tímido. Este es bien aventado. Valente, estamos ahorita en una época donde el consumo de lo que es la bebida energetizante con el consumo de marihuana y alcohol es muy común. Tú conoces de ese tema. Si nosotros somos un grupo de adolescentes, ¿cómo nos puedes dar esas introducciones? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Y cuál es el beneficio de poderlo prevenir? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ya te escuchamos. Híjole. ¿Sí me escuchan? Ah, bueno, Bien ok. escuchado. Pues, mira, yo también he andado por ahí. También me gusta la fiesta. Me gusta la pachanga. Me gusta bailar con las morritas. Y pues me gustan los antros, ¿no? ¿A quién no le gusta la música? ¿A ti qué tipo de música te gusta? ¿Hip hop? Órale, a mí también. A ver, ¿qué grupo te gusta del hip hop? Ah, sí. Ah, ese no lo conozco. Bueno. Intocables. No de los... Ese no es hip hop, ¿eh? Perdón. A ver. ¿Quién sabe qué tipo de grupo es Intocable? Porque no es hip hop. Ya levanta la mano el otro, ¿no? Bueno, y así. Y bueno, entonces, alza la mano a ver, ¿quién le gusta ir al antro? ¿Ninguno? A ver. Ok, bueno, alzo la mano yo también. Alzo las dos manos. Todo bien. Bueno, a ver, tú, Pepito, ¿cómo te llamas, Pepito? ¿Cuándo es la última vez que fuiste al antro? Ok, ¿y cómo se llama ese antro? No, que la pildorita, no. Órale.
Y bueno, y cuando vas, ¿qué pides? ¿Qué es lo que pides? No, pues que ya, mira, yo no sé nada de esa energía, a mí me gusta cerveza. Oh, bueno, ¿y qué cerveza pides? No, que la Pacífico. Ah, muy buena elección, ¿no? ¿No crees? No, sí, bueno. ¿Y por qué es una buena elección para ti? No, pues es que esa tiene más porcentaje de alcohol y... Ah, bueno, ¿y eso qué implica que tenga más porcentaje de alcohol? Se levanta la mano al otro, ¿no? Y dice, no, pues te empedas más rápido. Muy buen punto. ¿Y con cuántas te empedas? ¿O con cuántas te emborrachas? ¿O con cuántas te empiezas a sentir medio frutti, ¿no? No, pues yo me tomo un cartón entero y no me pasa nada. Ok. ¿Quién más aquí se toma un cartón entero y no le pasa nada? Ya ahí vas llevando al grupo, ¿no? Dependiendo. Em, bueno, ¿y qué otro tipo de bebida se toma en el boliche o en el antro? Y ahí pues ahí van diciendo, no, que esto y que no, y luego, bueno, ¿y quién? Y luego uno que diga vodka, ¿no? Bueno, ok, vodka. ¿Qué tipos de tragos hay de vodka? Bueno, esto y esto. Ok, ¿con qué mezclan el vodka? Y por ahí uno puede decir o no puede decir, bueno, eh, que con una bebida energética, ¿no? Y se le dice, ok, ¿cómo se llama eso? No, bueno, ¿y qué trae? ¿Qué trae esa bebida? No, que trae vodka y trae un Monster y no sé qué más, Lima, no sé, bueno. ¿Y quién ha tomado esa bebida aquí? A ver, y bueno, ahí, bueno, ¿qué se siente? ¿Por qué tomas esa bebida? No, pues que me siento bien, que esto, que me va, que subo y que bajo, bueno. Entonces, ahí es cuando uno, dependiendo de cómo está el grupo, pues me imagino que uno tiene que, que dialogar sobre las consecuencias, ¿no? De la bebida. Nos las estabas comentando, pero la otra vez, ¿no? Lo que pasa con las personas que toman las bebidas estimulantes con un ente depresor. Ajá. Entonces ahí yo les explicaré eso pues, la otra vez, pero ya con más informado, ¿no? Bien, no me acuerdo la verdad cómo era, pero sí repaso los tapes para poder yo implementar estrategia de prevención y, y ahí ya les daría yo las consecuencias porque no las conozco muy bien. Yo sé que es un asalto mental y por eso le dicen un asalto mental porque pues uno no tiene todo el conocimiento, pero sí entiendo cómo es lo cronológico pues de lo que se tiene que hacer en la presentación, ¿no? Y ya después de la consecuencia, ¿con qué se termina? ¿Cuáles son los beneficios de prevenirlo? Y después los beneficios, ¿ok? Bueno, ahí está mi asalto mental. Sí, o sea, siempre es dejarlos con la posibilidad que no habían pensado. Órale. La de, okay, y que sí puede ser factible y que no solamente es factible, sino que es posible y que no le va a generar consecuencias negativas. Siempre. ¿Cuál sería el beneficio de no hacerlo? Y tener esta discrepancia, ¿sale? Bien, entonces, sí nos quedó claro el tema de qué es lo lógico, qué es lo ilógico, qué es el sentido, cuando se carece de sentido, porque, como dice Heriberto, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Bueno, para cada quien tiene un diferente valor, pero sí vale la pena siempre que todo lo estemos encaminando en función de crear esa percepción y ese trabajo dentro de lo que es lógico y lo que es lo ilógico, ¿sale? Siempre. Como un vendedor te puede vender algo que ni te imaginabas que ibas a comprar. Porque te checa tu lógica, tu lógica te lo hace ilógico, su lógica te la hace lógica, le da un sentido a lo que está vendiendo, cuando menos piensas, estás haciendo un compradero, ¿no? De cosas que nunca usaste, pero bueno, todo sirve. Okay. Y así son los vendedores. Okay. Pero bueno, Cookies, se te ven ganas de participar. Ay, pobrecita. ¿Cómo ves, Oscarina? O sea, no manches, ya me iba por el reanimador, pensé que te estabas broncoaspirando, entonces parecía infarto. No, Cookies,
calmada, no me asustes. No, yo dije que participen los nuevos también. Eso está pena que participen los nuevos, muy bien. Sí. A ver, Cookie, si en este caso tú tuvieras que hablarles a las adolescentes del tabaco, del cigarro. Bien, hablando de inicio de las consecuencias, ¿no? Para empezar, en ese grupo yo les preguntaría a qué edad fue la primera vez que tú tuviste un contacto con un tabaco, ¿no? ¿Quién viste que fumaba o cómo fue que tú tuviste esa necesidad o ese deseo o ese que te jaló, ¿no? Les daré un ejemplo, yo creo que primeramente de mí, que les diría, bueno, para mí fue, no sé, 6 años, y qué fue lo que yo sentí, que fue ese sentido de pertenencia, como yo veía que los demás lo hacían, y pues vería las consecuencias, ¿no? Cómo llevó, por ejemplo, después que veía un evento donde yo observé, o sea, cómo tiraban las rachichas y todo, y cómo estar en un evento, estar esperando para poder, o sea, la consecuencia de una ansiedad como niña, por ejemplo, que me daba poder agarrar una bachichita y poder fumar, ¿no? A una edad temprana, ¿no? Que me fuera llevando. Las ganancias de no hacerlo. Sí, ¿verdad? Las ganancias de no hacerlo. Las ganancias de no hacerlo ya a una edad adulta, bueno, podía tener un poquito más de dinero en mi cartera, no tenía que tener un chicle en la bolsa, el aroma, lavarme las manos, sentirme con más oxígeno, sí, cómo me causaba. Y fíjate que es, no, hombre, hasta siento así como que dame uno, por favor, ahorita que lo recuerdo, ¿no? Y cómo prevenirlo. Pues bueno, en esa falta de autoestima para tener para poder entrar en un círculo, empezar a ver esa necesidad, de dónde viene que te lleva a querer consumir ese tabaco, ¿no? Y al final, pues, asalto mental. Está bien, Samuel. Ok, Sí. va, lo vamos a dejar así. ¿Está bien? Sí. Ahí va. Sí, es que no es tan sencillo. Bueno, sí lo es, pero propiamente es el asalto mental. Vale. Ok, entonces, otro asalto mental. Luisa. A ver, Luisa Castro. Nada, que es para ti, Luisa. Para de manos. Pero, ok, si hablamos del alcohol en las adolescentes de 14 a 15 años. Ok. Pues a ver, primero, a ver, Mati, me gustaría que me dijeras para ti qué es ser un alcohólico. A ver, Mati. ¿Qué es ser un alcohólico o cómo abordaría el tema del alcohol en los adolescentes? No, para ti, ¿qué significa ser un alcohólico? Tú eres una adolescente de 14 años. Tú eres un adolescente, todos son adolescentes. Una morrilla. Para ti, ¿qué significa ser un alcohólico? Pues una persona que bebe alcohol o que usa alcohol para divertirse. Ok. ¿Alguien, a ver, Elba, en tu casa toman alcohol? ¿Tu familia? Sí toman alcohol. Sí. ¿Has visto alguna vez qué pasa cuando toman mucho alcohol las personas? Claro, pues para empezar, pues hagan un poco más de confianza, ¿no? Y empiezan a expresarse de otra manera, y empieza pues ya la persona a desinhibirse, ¿no? Un poquito más. Y es cuando ahí se empiezan a salir las cosas un poco fuera de control. Ok. A ver, levante la mano de aquí, ¿quiénes han probado el alcohol? ¿Sí?
Sí, Heriberto. Ajá. ¿Y te ha pasado eso que dijo Elba? ¿Que te has desinhibido, por ejemplo? Sí, sí me ha pasado. Sí, te ha pasado. Ok. Y me A hace ver, sentir bien. te hace sentir bien. Ok. A ver, Rafael, ¿a ti te ha pasado? ¿Se te han pasado las copas? ¿Mande? No se escucha Rafael. A Ay, ver, ahorita. no se escucha Rafael. A ver, Valente, ¿a ti se te han pasado las copas? Pues yo cuando tomo me peleo y Ah, o me ok. golpean o golpeo y pues a huevo tengo que pelearme. Si no, ¿para qué tomo? Si no va a Ok. ser para Oye, pelearme. ¿y tú te consideras una persona alcohólica? No, ¿cómo va a ser una persona alcohólica yo? No, ¿No? eso es para los señores, eso es para los viejos Para los ya, señores. ya están quedados. A Oye, ¿y mí a no ti te me ha va a pasado pasar eso? eso. ¿Te ha pasado eso que dice Elba, que te desinhibes y agarras más confianza? Pues sí, pues Sí, y eso es lo que hace, eso es te lo que gusta. pasa cuando toma Ok, esas son uno. las consecuencias, ¿verdad? Entonces, Sí, pero yo no me empedo, yo ya sé lo que estoy haciendo cuando yo tomo. oye, ¿y alguna vez te has arrepentido después? O sea, ya al día siguiente te has arrepentido de lo que has hecho por haber tomado tanto, la verdad. No, pues no hay nada que no se cure con un electrolit y unas vendas, no pasa, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. ¿Eh? Te faltan las Oye, medicinas, mijo. a Aparte, ver, si no tomo, me ajá, empiezan a decir que soy sedoso que eres y luego, ¿qué les voy a decir yo? O sea, toda la abuela lo hace, pues, o sea, claro. Sí, ¿cómo voy a agarrar O sea, novia ya si no le ofrezco una cerveza? ok, entonces aquí ya estamos viendo algunas de las consecuencias por tomar en exceso, ¿no? Sí, Pero, estamos viendo, disculpa, yo levanto mi mano, a pero ver, dígame. es por eso que yo tomo y en exceso, porque para el día siguiente no me acuerdo yo no me acuerdo de nada. Ok, No pero, tengo remordimiento, no me acuerdo de nada. No me acuerdo qué pasó. ok, De la canción. Y si no me entonces, acuerdo, no pasó. entonces tú tomas para eso, para olvidar. Pues no, tomo primero para empezar a divertirme, pero Ajá. continúo tomando porque yo sé que al punto de emborracharme, pues ya no importa. No me voy a Ok, acordar mañana. pero tú entonces sí te das cuenta cuando ya estás a punto de emborracharte, sí te das cuenta. En cierto momento, porque después sí tomo mi bebida favorita es vodka y Ok, energy drink y ok, maybe a Vicodin or maybe un de todo, ¿no? Ya te gusta de Norco. todo. Yeah. So, Oye, yo oye, pienso y que no, me hace elevar, que me mantiene, no me deja bajar, pero que ok. puedo rendir. ¿Y a poco no ¿Estuvieron les recaído, Pati? gustaría, a ver, me la voy a llevar a internar a esta, ¿a poco no les gustaría al día siguiente, cuando ven todas las fotos, cuando ven cómo se divirtieron sus otros compañeros y cuando te platican que tú te vomitaste y que todos se burlaron de ti y que hiciste el ridículo y que te caíste? ¿A poco no te hubiera gustado ser parte mejor de las personas que se divirtieron y que pudieron tomarse fotos y no ser esa persona de la que se burlaron, ¿no? ¿No te gustaría mejor ser esa otra parte? No, I don't really care. No me Ok, no te importa. importa. No Ok, me importa. ahí podríamos ver por qué no, ¿no? Podríamos trabajar en Sí. esa parte. Pero ¿y los demás qué opinan? A ver, Jorge. Yo quiero preguntar, yo quiero Ok, participar. Por ejemplo, yo en la adolescencia, como adolescente, ¿ok? Pues es que me llama mucho la atención tomar porque en mi casa lo hacen, ¿sí? En mi casa ok, todos los fines de semana lo hacen. Mi mamá me ha dicho que es muy malo, ¿sí? Mi papá también, pero lo que yo veo es que ellos lo hacen. Yo no lo voy a ¿y tú hacer por qué delante crees? de ¿Tú por ellos. qué crees? Gloria, ¿tú por qué crees que lo hacen ellos? Se la pasan muy bien, yo lo único que veo es que se la pasan muy bien.
Y yo quiero Ok, pasármela muy bien. Sí, y no lo voy a ok. hacer delante de ellos porque me dicen que está mal. Entonces voy a Pero aprovechar. a ti te gusta verlos que ya está así, la casa. cuando se emborrachan, te gusta verlos a tu familia, te gusta verlos borrachos, que pierden el conocimiento, ¿te gusta ver esa escena en tu Pues familia? es que a mí nadie me pregunta si me gusta o no me gusta, pero a Bueno, mí no me gusta, pero yo te lo estoy preguntando ahorita, Gloria. ¿A ti te ¿qué gusta se ver esa siente? escena en tu familia? Lo que yo sí quisiera saber es qué se siente. Yo quiero experimentar qué se siente. Algo bueno han de sentir porque ellos lo hacen. Y yo quiero Ok, experimentar qué entonces, se siente. ok. Bueno, pues entonces aquí, por ejemplo, sería hacerte la pregunta, ¿no? Si no te gusta el panorama que ves en tu familia, pues ¿para qué hacerlo? Y si quieres saber lo que se siente, también lo puedes preguntar. No necesariamente tienes que ir a hacerlo para saber qué es lo que pasa. Puedes preguntar directamente, ¿no? Y entonces podemos empezar a trabajar en prevenir estas situaciones. Cómo podemos prevenir que para la próxima vez te emborraches cuando vayas a una fiesta? Pues entonces puedes empezar a conocer tus límites, ¿no? Y también ver por qué lo haces, qué es lo que te hace. Por ejemplo, ahí no me acuerdo quién comentaba, creo que Rafael o Valente. Es Valente que yo no lo he comentaba que hecho. Es que yo no lo he hecho. cuando Valente toma, se pone como muy valiente, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso toma. Hay que ver por qué tomas y por qué tomas de más, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos prevenir esa situación? ¿Cómo podemos prevenir que te vuelvas o que te hagas adicto al alcohol? Y las Es que ganancias. yo nomás me tomo 2 cervezas máximo. O sea, no es que yo tome mucho, o sea, eso, yo dije el cartón porque todo el mundo lo dice así, pero yo nomás me tomo 2 cervezas, la verdad, y pues A ver, ando Jacqueline, bien loco. ¿le podrías decir a Valente alguna ganancia de evitar caer en el alcoholismo? Mira, yo nomás tomo viernes, sábado y domingo en la mañana para sacarme la cruda. Pero Jacqueline, toda la semana hago mis tareas y todo bien. ¿tú por qué crees que sería algo bueno el no tomar tanto o en exceso? ¿Qué le dirías a tus compañeros? Para no perder su... ¿Sí me escuchan? Sí, soy Emma. Perdón. Para no perderse del tiempo y de la realidad. Yo tengo un Ok. comentario, Sería una pregunta. Ok, a ver, Rosy. Ok, Ahorita estamos voy hablando contigo, aquí. Jacqueline, ¿eh? Ay, gracias. Estamos hablando aquí y comentas varias veces, haces mención varias veces el emborracharte, o están borrachos, o todos están borrachos, pero que no se nos olvide, o al menos yo me recuerdo a mí misma, es de que cuando alguien empieza a tomar, sobre todo a temprana edad, no siempre está borracho. O sea, entonces es donde empiezas con una, con dos, así como dijo la otra persona. Yo nomás me tomo 2. Pero ¿hasta dónde es tener la conciencia de ir previniendo? Sobre todo porque ahorita pues se usa mucho tomar, estamos hablando de tomar socialmente, ya sea en una fiesta en una casa, que vemos a todos nuestros papás, tíos, la familia, no, o sea, llámese piñata, bautizo, cumpleaños. Para empezar, el alcohol no falta, pero es tomar socialmente. Es raro que veamos, bueno, depende del tipo de familia, ¿no? Pero digamos que veamos que todos están bien borrachos. Borrachos, para mí, es la tía ridícula, que ya hizo el ridículo, o el que se peleó, pero no empezamos así. ¿Me explico? No empezamos así. A ver, entonces. Empezamos con una copita, y sobre todo esta que está bien de moda, o sea, una copita de vino, ¿no? O una cervecita, una michelada. Pero ¿hasta cuándo caemos en el alcoholismo? Muy bien, gracias, Rosy. Gracias, Rosy, por tu comentario. Aquí, a ver, muchachos, ¿no? tenemos que empezar. ¿Quién está hablando? Levantaste polvo, Luisa, dale, tú dale. Perdón, es que, o sea, lo que yo quiero comentar es que es prevención, o bueno, ahorita lo estoy entendiendo, ¿no? O sea, ahorita nos vamos a ir a las escuelas donde se supone que muchos de ellos no lo han experimentado, ¿sí? Algunos sí, algunos no.
pero Ajá. así estoy entendiéndolo, ¿verdad? Sí, pero vamos a suponer, Gloria, que tú te Ajá. pusiste una pedotototota anoche Ajá. y no supiste de ti y vomitaste y no te acuerdas de nada. Entonces, Jacqueline, ¿tú qué le dirías a Gloria? Tú fuiste a la fiesta y tú no tomaste. Tú también tienes 14 años. ¿Qué le dirías a Gloria? Yo le diría que, pues para empezar, no estamos en edad de estar haciendo esas cosas, ¿verdad? Podemos caer en una adicción porque todavía no está, nuestro cerebro no está desarrollado. Y pues si tiene como antecedentes que tomen sus Familia. papás o algo así, que sea herencia familiar, pues es muy probable que ella también caiga en la adicción, ¿verdad? ¿Qué otra cosa le diría? Pues que la pueden regañar sus papás, depende de cómo sean. Ya se salió, Gloria. ¿Qué más? Pues es todo, Perdón, creo. ya no ¿Cómo me es tenía Gloria? Estoy, aquí estoy. Oh, Es tu bestie, ¿eh? O sea, Gloria. es tu best friend, Gloria, y se puso una borrachera y vomitó. O sea, ¿qué le dirías? Gloria, pero no vayas ¿Te a decir gustó? que nos proporciona el alcohol, Gloria, por favor. ¿Qué le dirías? ¿Te gustó verla así? ¿Te gustó ver a tu mejor amiga así, toda vomitada y haciendo el ridículo? O sea, ¿qué le dirías a Gloria? Que tenga dignidad, o sea, que tenga vergüenza, que pues la gente la está grabando, la gente la está viendo y al siguiente día pues ya es ya te das cuenta de cómo anduviste de mala copa, ¿verdad? Como se dice. Gracias. Elba, ¿cómo podrías ayudar a Mati a que no se pase de copas la próxima vez que salgan o a que no tomen? Pues no sé, yo lo haría como de otra manera. Es también viendo qué tan frecuente ella está repitiendo esas acciones, platicar con ella y el ver el por qué quiere sobrepasar sus límites, ¿no? Como siempre saber hasta dónde, cuándo y cómo, ¿no? Más o Muy bien. menos. Ahí. Muy bien. Entonces les dejo de tarea que traigan las ganancias de poder, pues, abstenerse, ¿no? De beber alcohol. ¿Por qué? Porque tienen 14 años. Como dijo Jacqueline, algo muy cierto, no hay una edad para todo. Y ahorita creo que en la edad de 14 años, pues también podrían hacer una lista de cuáles son las actividades que corresponderían a su edad cronológica, ¿no? ¿Qué corresponde que hagas a esta edad? ¿Qué debería de hacer un niño de 14 años o un adolescente de 14 años? Entonces se los dejo de tarea y pues yo creo que abarcamos bastante el tema, ¿no? ¿Qué dices, Pedro? Bastante. Pedro, ¿no te Ya escuchas? se fue Pedro. Perdón, Se desmayó. ya. Sí, muy bien, me encantó cómo se va rompiendo el hielo y nos quedan 2 semanas más para que podamos estar haciendo dinámicas. La semana que entra vamos a estar haciendo una individual y tenemos que estar haciendo todos estos ejercicios que tal pareciera que fuera absurdo, sin embargo, si no lo dominamos aquí, difícilmente lo vamos a dominar en un campo real, porque en un campo real de trabajo, Elvia, tienes a los alumnos enfrente y muchos de ellos te van a observar con miradas desafiantes, te van a estar viendo con miradas retadoras. O sea, por ejemplo, yo le di clases a Jacqueline, ¿verdad? No me acuerdo en qué trimestre, pero o sea, ella es psicóloga y me tocó darle la licenciatura de psicología, chamaca retadora, ¿verdad? Al contrario. Entonces, a lo que voy es que ya estando ahí enfrente, debemos nosotros de actuar siempre, de sabernos manejar, de sabernos conducir. Y entre más estemos ejercitando nosotros el poder ser improvisados, lo programado y lo estudiado nos va a hacer mejor. O desarrollaron buenas interacciones, creo que llevamos ahí un avance, nos damos una idea. ¿Okay? Cuando yo les digo a ustedes, bueno, simulemos que somos un grupo de adolescentes, ¿okay? De 14 a 15 años, y vamos a hablar de la anfetamina. Y en este caso, yo soy el ponente que les va a hablar, de las anfetaminas. Y yo puedo llegar rompiendo el hielo con ustedes. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Soy un ponente que fue invitado por parte de la dirección para poder hablar con ustedes de un tema
que está generando ahorita una gran polémica en nuestra ciudad, el consumo de las anfetaminas. Las anfetaminas ahorita en nuestra ciudad, en la ciudad de Tijuana, están generando una afectación muy en particular en adolescentes de su edad. Les- yo sé lo que les han hablado a ustedes de las anfetaminas, pero yo les vengo a hablar a ustedes de lo que no les han hablado de las anfetaminas. Que por lo regular en la calle te van a decir el beneficio o el placer que te puede dar cuando estás bajo el efecto de la sustancia, pero lo que no te han hablado, no te han hablado de la psicosis, no te han hablado de las alteraciones de realidad, no te han hablado de los problemas de familia, no te han hablado de que vas a perder a tu familia, y también te garantizo que no te han hablado de cómo fuera tu vida si no las consumieras. Si tú supieras superar y tuvieras la capacidad de elegir en cada momento. Hoy yo no solamente te vengo a hablar de la anfetamina, de qué es la anfetamina, te voy a hablar también de cuáles son las consecuencias, pero también te voy a hablar de cuáles son los beneficios de que tú aprendas a elegir desde esta edad. Y si aprendes a no elegir las anfetaminas y aprendes a tomar otras decisiones, te aseguro que va a haber otras decisiones mucho mayores que vas a poder tomar en tu vida y que lejos de ser una estadística de los que terminan en la cárcel, en el hospital o en el panteón, tú vas a hacer una estadística de los de éxito. ¿Y de qué éxito? De los que vas a ser recordado siempre por los demás, por aquello que llegaste a lograr y no propiamente por aquel error que cometiste y que siempre vas a ser el punto de comparación. No, deja de ser un punto de comparación para empezar a ser un punto de inspiración. Y una vez que empiezas a ser un punto de inspiración, cuando estés en el espejo vas a inspirar inclusive al que está frente de ti y a los hermanos que viven en tu casa y así sucesivamente. Entonces empiezas a crear. Mira, ahora, ¿me entienden? Llegamos y sostenemos el tema, sostenemos el diálogo. Yo me improvisé a mí el tema, me lo asigné porque era el que seguía. Sin embargo, tenemos que generar esta discrepancia y esta dentro de lo lógico a lo ilógico y poder estar transportando el tema, porque al final de cuentas el lenguaje es un transporte para la palabra. ¿Okay? Y la palabra que genera una percepción emocional y la percepción emocional va a generar atracción, va a generar deseos, va a generar inquietud. Muy en particular con los adolescentes entre los 14 y 16 años, están muy entrados a la necesidad de explorar, de conocer, de poderse demostrar que son capaces. A mí me da mucha tristeza ver las noticias cuando veo que jovencitos de 14, 15 años se murieron sin saber, sin conocer siquiera el 10% de la capacidad que tenían. No sé si recuerdan un juego de riesgo que traían unos niños, Rosy. Era un video, no me acuerdo, a ver, yo estoy seguro que muchos de ustedes sí lo vieron, de que el reto era poner a jugar, a brincar la cuerda y cuando estaban brincando alguien llegaba, les pateaba los pies por atrás y caían de cabeza. Y este chamaquito de 15 años cayó de pura nuca, tuvo un derrame cerebral y se murió. Pero cayó de pura nuca. ¿Quién de ustedes vio ese video? Sí, sí lo viste, Heriberto, ¿verdad? Sí, sí. O sea, que, híjole, o sea, no solamente las drogas hacen daño. Y a final de cuentas, ¿qué era lo que tenían ellos? La intención de poder ser reconocidos. Porque le hicieron la broma a alguien, le costó una vida a alguien, pero también le va a costar parte de su vida a ellos, porque siempre se van a acordar de lo que hicieron, siempre van a tener remordimiento, y si no se sabe manejar eso, entonces no solamente se acabó la vida del que falleció y de muchos en su familia en el lado emocional, pero también en la inspiración de ellos. Prevenir adicciones es más que prevenir consumo. Es también prevenir la posibilidad de que muchos de ellos cometan un riesgo o una conducta de riesgo y se lastimen, pero también, como decía Oscar, prevenir la posibilidad de que alguno de ellos pierda un sentido de vida, como lo decía de lo de la niña. Al prevenir con el papá estás preveniendo con ella, ok, pero al prevenir con un adolescente que en algún momento va a ser papá, estás preveniendo con su hijo también, porque ese adolescente en algún momento va a ser adulto y va a saber educar a su hijo. Entonces, un buen ejemplo ya aquí, educa a 3 generaciones. Y eso es algo bien fregón, porque no solamente vamos a estar en ese sentido, Elvia y señora Nati, no solamente vamos a generar la prevención con él, pero ese adolescente en algún momento va a ser papá, en algún momento va a ser abuelo, en algún momento bisabuelo. Entonces, tu ejemplo ayudó a 3 generaciones.
días es padre, empezando con la generación de él, con la de sus hijos y con la de sus nietos. Entonces, hagamos esto con mucha pasión. Sé que el tiempo es corto, la verdad, a mí me encantaría mucho que sí pudiéramos estar en persona, sin embargo, nos vamos acostumbrando a esta modalidad, pero lo que sí es que les reconozco a todos ustedes el esfuerzo que están haciendo, muy en particular a nuestros amigos de Cancún, que para ellos ahorita son las 11 de la noche. Gracias por estar, la verdad, muchas, muchas gracias. Dios los bendiga y nos estaremos viendo primeramente Dios mañana con lo de consejería, porque para los que están en el tema de consejería, de los que están en prevención y que quieren estar en la clase de consejería, mandan un mensaje por favor a Josué para mandarles el link, ¿sale? No tiene costo. Tanto los que quieran, están en prevención, en consejería, que quieran estar en prevención, también están invitados. Entonces, quiero que estemos integrados todos, ¿sale? Entonces, Dios los bendiga, nos estamos viendo primeramente Dios el día de mañana para los que estamos en el grupo, y les voy a mandar un formato mañana en la tarde para que hagamos ahí más o menos que el formato nos vaya dando estructura de cómo desarrollar este tipo de sesiones, ¿sale? Bueno, ahí está la Tipi, bye Tipi, ok, dale. Bueno, va, hija. Ay, va, hija. Buenas noches, que descansen. Gracias. Muchas buenas noches, Heriberto. Muchas gracias a todos. Luisa, muy bien. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Mañana. Bye. Buenas noches. Mañana buenas noches, mañana va a estar el papá de Elba, 20 minutos. Se los recomiendo. Oh, Jorge, de Cancún. Te va a encantar. Te lo vas a querer llevar a vivir a Cancún. Dale, ya está, hermano. Está muy bien. Dale, gracias. Oye, yo ya casi me iba con Victoria y con Valente. Dale. Yes, yes, cookies. No, ya me iba contigo, Victoria, vámonos. Recayera, Sí. Vámonos ese pinche ahorita. pildorita, ¿no? Híjole. No, súper bien. Bye, muchachos, buenas noches. Bendiciones para todos, bien. Gracias, hasta luego, bye bye. Que descansen.